Amén. Entonces vamos a iniciar la clase y vamos a iniciarla primeramente con una oración. Amén. Entonces, en esta ocasión me gustaría, por favor, hermana Olga, si pudiese iniciar la clase con una oración. Amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos, nuevamente. Saludarles con la paz del Señor. Amado Dios, vamos a, vamos a ponernos en tu presencia, Señor. Y les invito, amados hermanos, que podamos inclinar nuestros rostros y hablar con nuestro Padre Celestial. Dios eterno, Dios todopoderoso, te doy las gracias, Señor, por esta noche, una vez más, Señor, al estar reunidos para recibir tu enseñanza tuya, Señor, esta clase, poniendo en tus preciosas manos, Señor, con la dirección tuya, Padre mío, y que puedas, papá, dirigir a tu hija amada, hermana celeste, Dios todopoderoso, seas usándola, Señor, todas sus enseñanzas que tú ya previamente le has enseñado, le has puesto, Señor, ese ese don, Padre amado, esa sabiduría y que también nos pueda transmitir, Señor, en esta noche, Padre amado. Prepara, Señor, a cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, obedientes, estar atentos, papá, de tus enseñanzas. Sea todo tu voluntad, amado Padre. Prepara, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, amado Rey. Este tiempo sea en tus manos, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Bien, bendiciones mis hermanos. Bienvenidos a todos los que recién se están uniendo. Bien, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a estar un poco pesadita y de paso les voy a ir diciendo quiénes van a exponer la siguiente clase. Amén. Pero eso se lo voy a decir al final. Bien. Entonces vamos a irnos al tema número 7. El día de ayer estuvimos viendo el tema número 6. Estuvimos hablando sobre la mujer, ¿no? La mujer en el siglo XX y en el siglo XXI. Y en esta ocasión vamos a estar viendo ya lo que es el tema número 6. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ven bien mi pantalla o si está paralizada? Se ve bien. Se ve bien, pastora. Amén, amén. Gracias, hermano. Entonces, estábamos viendo la clase pasada lo que les decía, el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Los desafíos, los avances, las perspectivas que hay ya en el siglo XX y XXI, cómo se fueron desarrollando y de qué forma nosotros podíamos ir descubriendo o abordándonos más en este tema, ¿no? Queden enviarles unos libros, los libros se los voy a enviar, la hermana que me lo pidió, la hermana Irma, se lo voy a enviar el día de mañana. Todavía no me olvido, entonces se lo voy a estar enviando los libros para que si usted quiere abordar más este tema, igual me avisa. Y para su exposición, si usted lo quiere preparar, yo ahí le mando algunos libros que tengo para que usted lo pueda investigar un poquito más a profundidad y lo pueda explicar en la clase. Entonces, vamos a irnos ahora sí, tema número 7. Y en el tema número 7 vamos a estar viendo el desarrollo de la espiritualidad en la iglesia. Un viaje a través del siglo XX y XXI. La espiritualidad cristiana ha sido un aspecto central, ¿no?, de la vida de la iglesia a lo largo de los siglos. Y en el siglo XX y XXI, la espiritualidad ha experimentado diversas transformaciones influenciados por cambios sociales, avances tecnológicos, desarrollos teológicos. Entonces, han habido muchas influencias, ¿no?, sobre lo que es la espiritualidad. Y este tema que vamos a explorar se va a abordar el desarrollo de la espiritualidad en la iglesia, destacando las tendencias, los desafíos, las oportunidades que han marcado este viaje espiritual a lo largo de los últimos 100 años. Y vamos a iniciar con lo que son las perspectivas iniciales del siglo XX, empezando por lo que es espiritualidad y tradición.
A principios del siglo XX, la espiritualidad cristiana estaba arraigada en una rica tradición litúrgica y devocional, ¿no? En cuanto a los devocionales. La Iglesia Católica, las tradiciones ortodoxas y las diversas denominaciones protestantes mantenían prácticas espirituales que abarcaban desde la liturgia hasta la lectura devocional y la oración personal. Y vamos a estar viendo un poquito acerca de esto con dos puntos. El primer punto es la renovación carismática y el pentecostalismo. A medida que avanzaba el siglo, resurgieron movimientos como la renovación carismática y el pentecostalismo, que enfatizaban la experiencia personal del Espíritu Santo. Y estos movimientos trajeron un renovado énfasis en la adoración emocional, los dones espirituales, la búsqueda de la relación íntima con Dios también, pero también hubo el segundo punto, que es el misticismo contemplativo. Y paralelamente en el siglo XX también se vio un resurgimiento del interés en el misticismo contemplativo, ¿no? Con figuras como Thomas Merton destacando la importancia de la oración silenciosa y la contemplación en la vida espiritual. Entonces, estos fueron las perspectivas iniciales dentro de lo que fue el siglo XX. Y vamos a hablar un poquito acerca de los desafíos que hubieron aquí. Los desafíos, las transformaciones en el siglo XX, la secularización y la búsqueda de significado que hubo también. A medida que avanzaba el siglo XX, la Iglesia se enfrentó a desafíos significativos como la secularización. Denme un segundo. A ver. Desafíos significativos como la secularización y la búsqueda de significado en un mundo en rápido cambio, ¿no? Y como la secularización y el declive religioso, en muchas sociedades occidentales la secularización llevó a un declive en la práctica religiosa institucionalizada. La espiritualidad personal se volvió más individualizada, algunas buscaron formas alternativas de significado fuera de lo que son las tradiciones religiosas establecidas también. También hubieron los movimientos de contracultura, donde durante la década de 1960 y 1970 los movimientos de contracultura también influyeron en las prácticas espirituales. La búsqueda de experiencias trascendentales, la espiritualidad oriental y la experiencia con drogas psicodélicas también fueron parte de este panorama en evolución. Entonces, fueron parte de los desafíos que hubieron dentro del siglo XXI. Ahora, también hubo dentro de este siglo lo que es una renovación carismática y una expansión global en el siglo XX con respecto a la experiencia del Espíritu Santo. A pesar de los desafíos, la renovación carismática y el pentecostalismo experimentaron un crecimiento significativo en el siglo XX. Incluso lo habíamos visto en clases anteriores, donde estuvimos hablando un poco de esto. Habíamos visto de qué forma iba surgiendo esto, ¿no? Entonces, estos movimientos enfatizaban la importancia de la experiencia personal del Espíritu Santo, la adoración expresiva y los hechos espirituales también. Y un crecimiento global que hubo acerca de la renovación carismática es cuando se expande a nivel mundial, ¿no? Atrayendo a creyentes de diversas tradiciones cristianas. Y este crecimiento reflejaba una búsqueda global de experiencias espirituales muy profundas y una conexión más viva con la fe. Y este crecimiento global, les contaba también en clases pasadas, fue un crecimiento que hasta el día de hoy, o hasta por lo menos hace unos 10 años atrás, todavía se seguía viendo muy, muy palpable, como se puede decir, en países de Centroamérica como Nicaragua. Entonces, son países que todavía en aquel entonces, hasta la vez que yo había ido hace como 10 años atrás, se seguía viviendo esta renovación carismática, ¿no? Entonces, también vemos acerca de lo que es la teología de la prosperidad. Y en algunos sectores del pentecostalismo surgió la teología de la prosperidad, que enfatizaba la prosperidad material como un signo de favor divino.
Aunque popular, esta teología también fue objeto de críticas por simplificar la complejidad de la vida y la fe. Y por lo general, cuando comenzaron a surgir estos predicadores como Cash Luna, Dante Hebel, predicadores como Benny Hinn, Guillermo Maldonado también, ellos predicaban netamente lo que es la teología de la prosperidad. De hecho, hasta el día de hoy, no todos, pero sí la gran mayoría todavía lo continúan predicando, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Maldonado, él es muy explícito con lo que es la teología de la prosperidad. Él todavía vive en el mundo de dona tu casa, dona tu auto, dona tal número, ¿no? Entonces, él lleva la teología de la prosperidad o tiene un significado de la teología de la prosperidad un poco distorsionado, porque si nosotros nos ponemos a indagar acerca de lo que es la teología de la prosperidad, nos damos cuenta de que no es tan mala como la habíamos visto o como se nos había mostrado o como quizás en algún momento alguien lo predicó. Entonces, la teología de la prosperidad en realidad se creó con el fin de poder ayudar a las personas a que puedan administrar bien sus finanzas, ¿no? Ese fue, como quien dice, el problema inicial de lo que es la teología de la prosperidad, fue ayudar a que los cristianos podamos ser prósperos económicamente, pero para ser prósperos económicamente tenemos que aprender a administrar el dinero. Entonces, esta teología se creó con ese propósito de querer ayudar a los cristianos, porque como sabemos, cuando nosotros vamos al mundo vemos un montón de gente adinerada, ¿no? Un montón de gente que tiene dinero, un montón de gente que es prosperada económicamente y en muchas otras áreas, pero cuando por lo general se habla de iglesia, cuando vemos a la iglesia vemos que la iglesia, los cristianos hoy en día, tienen un mal manejo de lo que es su propia economía, ¿no? Que aún cuando, por ejemplo, dan los diezmos, ofrendas, se ve una mala administración de sus propias finanzas de los hermanos. Entonces, la teología de la prosperidad lo que hizo fue ver este problema que estaba sucediendo con los hermanos, por qué estaban administrando mal su dinero, por qué no estaban prosperando en la sociedad, por qué no estaban prosperando económicamente, si se supone que Dios todo lo que nos los da para que nosotros lo multipliquemos, ¿no? Y eso incluye la economía también, o eso es lo que la teología de la prosperidad sostiene. Entonces, esta teología de la prosperidad, el objetivo de querer ayudarnos a prosperar, empezó a lanzar frases, la persona que va a ser próspera, pero estas frases fueron un tanto distorsionadas, fueron usadas por predicadores que llevaron a la teología de prosperidad, el enemigo tergiversando todo desde otro punto de vista a la gente, ¿no? Al punto de que veíamos ahí de que, por ejemplo, la de Pare de Sufrir, también ellos sostienen esta teología de la prosperidad, que uno tiene que dar, uno tiene que comprar y que así uno va a ser vendido y que así a uno van a ir los problemas, cuando realmente no es así. Entonces, en algunos sectores del pensador, hablando así con un poquito sobre la teología de esta teología. Por ejemplo, un caso, Benny Hinn se movía en un sector pentecostal. Vemos sus videos y nosotros vemos sus prédicas, el movimiento santo que había en ese momento, él surgió de esa forma, surgió con el movimiento del Espíritu al mismo tiempo. Hermana Hasta que llegó Celeste, un no, momento donde él distorsionó esto. Amén. perdona que le corte, pero no la escucho bien, está como entrecortada Paralizando la imagen y lo que se escucha.
No sé si está mala señal, no sé. Un poquito Amén, amén. le escucho entrecortado. Amén. A ver, voy a intentar conectarme desde el celular, a ver si el micrófono ahí está mejor, amén. Amén. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ahora sí le escucho mejor, hermana, muchas gracias. Amén. Entonces, le voy a estar hablando desde aquí, desde el celular. Si ya me escuchan un poquito mejor, desde aquí les voy a hablar con el micrófono. Bien, entonces les decía que ya entendiendo un poquito más acerca de la teología de la prosperidad, en algunos sectores del pentecostalismo, ¿no? Surgió esta teología de la prosperidad. Y les daba el ejemplo claro de Benny Hinn. Muchos de estos predicadores que en algún momento distorsionaron lo que hablaron o lo que predicaron, empezaron bien, pero en el camino, como siempre, el enemigo va poniendo cosas que van distorsionando, ¿no? Entonces, Benny Hinn, él, si nosotros vamos a su historia inicial, fue iniciando bien, él inició de hecho en el pentecostalismo y él también tuvo una teología o predicó una teología de la prosperidad y luego mezcló ambos, ¿no? Mezcló el movimiento del Espíritu Santo o el movimiento carismático juntamente con la teología de la prosperidad, solamente que con el tiempo él fue hablando de una teología de la prosperidad totalmente diferente o con un enfoque totalmente diferente al cual se había creado esta teología. Y es por eso que muchos cristianos hoy en día creen todavía de que la teología de la prosperidad no es de Dios, simplemente así lo toman, como que no es de Dios y ya, ¿no? Entonces, cuando no es realmente así, la teología de la prosperidad se creó con un propósito y el ser humano, como siempre, le ha estado dando un rumbo diferente. Entonces, como les decía, esta teología de la prosperidad enfatizaba la prosperidad material como un signo de favor divino, ¿no? Y aunque es popular esta teología, también hemos visto cómo ha sido objeto de críticas, ¿no? Por el hecho de simplificar la complejidad de la vida y la fe por medio de las bendiciones materiales. Entonces, también hubo su desarrollo en la espiritualidad contemporánea, la integración y diversidad. Entonces, a ver. Amén. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de este desarrollo en el siglo XXI. La espiritualidad en la iglesia, hemos visto cómo ha ido experimentando una mayor diversidad y un énfasis en la integración de diversas prácticas y perspectivas. Entonces, vamos a ver 3 puntos. El primero, la integración de tradiciones, ¿no? Muchos cristianos aquí ya contemporáneos han buscado la integración de diversas tradiciones espirituales. La práctica de la meditación cristiana, por ejemplo, ha encontrado un renovado interés al integrar elementos de la espiritualidad monástica con prácticas contemplativas. Entonces, y esta práctica se ha vuelto muy popular, incluso hay psicólogos cristianos hoy en día, en pleno siglo XXI, que están recomendando la meditación cristiana y cuando ellos nos explican acerca de la meditación cristiana, es como que hablan medias verdades, ¿no? Como que nos dicen que, bueno, cuando nosotros hablamos de meditación en el mundo, estamos hablando de que es agarrar y sentarnos y meditar y como que sentir que nuestra alma se sale de nuestro cuerpo. Eso es meditación y tiene un origen, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de esta meditación,
lo hablan desde un ámbito más espiritual, más cristiano, entonces es como que no, que meditar es simplemente estar en un lugar cerrado, tranquilo, y estar orando con Dios. Puedes estar sentado orando con Dios, hablando con Dios, y bueno, que Dios te esté revelando cosas ahí en medio. Entonces es como que hablan medias verdades, pero no dicen en sí el origen de la meditación como tal. Lo que nosotros conocemos o lo que ellos hablan, quizás no está con un término correcto. Se podría decir más bien tener su tiempo con Dios a solas y ya, ¿no? Que no es necesario ponerle otro tipo de nombres porque cada palabra tiene también su origen, ¿no? Y tenemos que nosotros como cristianos tener cuidado con las palabras que usamos porque como en un juicio, todo puede ser usado en nuestra contra. Y prácticamente así nosotros nos vemos como cristianos. Siempre estamos a la vista de todos. Y hoy en día el movimiento del Espíritu Santo, digo yo, quizás en tiempos antiguos, tiempos antes, el movimiento del Espíritu Santo vino con una ola de sanidades, milagros, prodigios, y no digo que hoy no pueda hacerse, se puede hacer, pero llegó un punto donde la gente comenzó a ver tanto eso y hubieron muchos que también cobraron dinero, ¿no? Por querer sanar, por querer curar, o también usando la teología de la prosperidad, que ven al culto de milagros, ofrenda tu casa, tu auto, ofrenda esto, y vas a poder ser sano, ¿no? Entonces como que ofrecían ciertas cosas que, que realmente no eran del todo ciertas. Y algunos salían ahí como que, no, me estafaron, que fui yo, di mis 2 autos, saqué un crédito, di todo lo que tenía y al final Dios no hizo lo que yo quería, ¿no? Y esto es un enfoque totalmente equivocado, pero son parte de tradiciones espirituales que se han estado dando y estas prácticas también han venido siendo arraigadas, ¿no? Pero como les decía, quizás antes el Espíritu Santo en ese tiempo estuvo manifestándose de esa forma, pero les dejo aquí con una pregunta, ¿no? Como que usted pregúntese ahí y medite, no medítelo, pero reflexiónelo como teólogo, reflexiónelo y piénselo muy bien, piense en lo que le voy a decir. ¿Qué tal si en aquel entonces el Espíritu Santo vino con milagros, vino con sanidades, con prodigios? ¿Y qué tal si en este tiempo en realidad el Espíritu Santo sí está derramando de su Espíritu Santo, obviamente, pero se está manifestando de una manera totalmente diferente? ¿Y cómo? ¿No? Sabemos que una persona que tiene el Espíritu Santo se le puede ver por los frutos, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, si por los frutos se conoce el árbol y se sabe que el Espíritu Santo está en esa persona, es muy probable que el avivamiento que se esté viviendo en este tiempo, que vemos un montón de gente observando a los cristianos, sea a través del testimonio del propio cristiano. Porque hoy en día la gente ya no cree en palabras, ¿no? Hoy en día la gente dice, no, ya no me la charlas, dicen, ¿no? Hoy en día la gente ya no quiere saber de que uno le diga una cosa a la otra. Mucha gente, y estoy hablando ya con cifras, usted puede buscar ahí en Google, mucha gente se está convirtiendo por medio del testimonio. Y creo yo que ese es el avivamiento que se está comenzando a dar dentro de lo que es el siglo XXI, ¿no? Esto es un pensamiento muy personal, que usted puede quizás pensarlo o no, pero yo no digo que el Espíritu Santo no se pueda manifestar en este tiempo. Claro que se puede manifestar en este tiempo, pero es muy probable que quizás no se hayan escuchado tantas como antes, no tantas campañas de sanidades, tantas campañas de milagros. Uno, porque mucha gente ha perdido la santidad, ¿no? Mucha gente ya no está sabiendo cómo vivir la vida espiritual de una mejor manera o no está sabiendo cuidar la santidad. Entonces, y sabemos que si nosotros queremos ser usados por el Espíritu Santo, necesitamos
tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo a Dios, necesitamos enfocarnos en Dios, necesitamos una vida santa, una vida que esté enfocada en eso. Y mucha gente hoy no está dispuesta a eso, pero he visto cómo el Espíritu Santo, a través de la vida de las personas, por ejemplo, he escuchado varios testimonios diciendo, yo no, mi vecina era cristiana y ella nunca me predicó, ¿no? Pero yo la observaba, yo veía que había algo diferente en ella, yo veía que ella hacía algo diferente a lo que todos los demás y los vecinos estaban bebiendo, ella estaba haciendo otra cosa, pero nunca estaba involucrada, nunca me juzgó, nunca me hizo esto, siempre me hablaba con amor, una que otra vez me invitaba a la iglesia, pero yo no me convertí, dicen algunos, porque me haya predicado, sino que su vida me predicó a mí, vi a Jesús en su vida. Entonces es como un avivamiento totalmente diferente que se está viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, de esa forma yo veo cómo el Espíritu Santo está haciendo un avivamiento, pero quizás muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta de qué forma. Porque nosotros como cristianos, claro que esperamos milagros, esperamos sanidades, queremos ver a los cojos andar, correr, ¿no? Muertos resucitar. Entonces, para nosotros es como que quisiéramos ver este tipo de cosas. Quizás algunos sí lograron verlo, otros quizás no hemos logrado verlo, pero aún así creemos, ¿no? Por fe, de que Dios es capaz de hacer todo esto. Pero en este tiempo se está dando un tipo de avivamiento muy diferente. Entonces, piénselo, reflexiónelo como teólogo, usted ahí con Dios, pregúntese, hágase preguntas a usted mismo. Entonces, esto que les doy es como para que usted piense, ¿no? Para que usted cuestione, usted hable con Dios, cuestione ciertas cosas, se pregunte a usted mismo, porque de eso es la teología, de estar constantemente preguntando, de estar constantemente investigando, de estar constantemente leyendo, empapándose de la palabra, preguntándole a Dios lo que queremos que Él nos esté revelando en este tiempo. Entonces, usted puede hacerlo, tiene la libertad, porque eso es lo que hace un teólogo, ¿no? Entonces, como teólogos, ustedes tienen que aprender a teologizar, y muchas veces teologizar es un tanto difícil para algunos, ¿no? Aunque no debería de serlo, pero hágase esas preguntas. Entonces vamos a ver ahora lo que es un enfoque en la espiritualidad encarnada. La espiritualidad contemporánea también ha puesto un énfasis renovado en la conexión entre la fe y la vida cotidiana. La espiritualidad encarnada busca integrar la fe en todas las dimensiones de la existencia, reconociendo la sacralidad del ordinario. Entonces, también vamos a ver acerca de lo que es el crecimiento de la espiritualidad online, ¿no? Porque este tema también nos interesa porque es algo que se está viviendo hoy en día. Con el advenimiento de lo que fue o lo que es más bien la tecnología, la espiritualidad online ha experimentado un crecimiento significativo. Las comunidades en línea, los recursos espirituales y las prácticas de adoración virtual han proporcionado también nuevas formas de participación y conexión espiritual. Pero aquí en esto del crecimiento de la espiritualidad online hay una línea muy delgada que no todos saben sobrellevarla, no todos saben manejarla. Por ejemplo, en el 2018, más o menos 2017-2018, en uno de mis viajes a Colombia, conocí a un hermano que su iglesia era en YouTube, ¿no? Y yo le preguntaba como que, hermano, ¿cuál es su iglesia, no? Y él me decía como que, no, mi iglesia es en YouTube, yo escucho a tal y tal y tal y tal y tal pastor, y ahí me alimento, ¿no? Ahí me alimento de forma espiritual. Y yo me quedé como que, ya, pero la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Y él decía, no, es que la iglesia somos nosotros, o sea, usaba como versículos fuera de contexto, ¿no? Entonces, que la iglesia somos nosotros, y ellos piensan así. Hay mucha gente que piensa de esta forma.
que la iglesia somos nosotros, y como la iglesia somos nosotros, no necesitamos de un templo de 4 paredes para estar congregados. Entonces yo puedo tener mi iglesia online, y hay mucha gente que se congrega de forma online, y esto no está del todo bien, ¿no? Hay versículos que mucha gente está sacando de contexto por lo mismo, porque no tiene el conocimiento de cómo interpretar correctamente los versos bíblicos que tenemos en la Biblia, y los quiere usar a su favor. Y aunque si bien lo que es los cultos online que dan las prédicas y demás, es un tanto cómodo para nosotros como ser humanos, porque es como que ya me levanto de mi cama y ya estoy en el culto, ¿no? A un clic de distancia. Es comodidad para nuestra carne, pero no es lo que realmente debería ser, porque aún el crecimiento espiritual viene también por el cómo o cuánto nos estamos relacionando y cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos. Amén, hermano Francisco. Amén, hermanita Celeste. Quería hacerle unas pequeñas preguntitas donde estaba hablando justamente de los personajes que hablaba de cómo había el avivamiento en otros lugares, cómo se movía la gente de ese tiempo para acá. Obviamente hay muchas cosas que hablar de ese tema, cómo se movía el Espíritu Santo y hoy se está moviendo el Espíritu Santo. Recién también comentaba una historia de que se movía por unas redes, su iglesia era por YouTube, lo que sea, y conozco muchas personas igual así, pero la esencia del mensaje que estaba hablando usted, según cómo era el avivamiento del Espíritu Santo de ese tiempo, cuando se juntaba mucha gente, en los tiempos de Billy Graham, ¿no? Había miles de personas que se juntaban. Oye, así no es. ¿Por qué será? Dijo usted. Es importante descubrirlo, donde hemos visto a través de tantas informes que se está dando, es por falta de la obediencia. Y en otras palabras, ¿qué la pregunta? ¿Qué es la obediencia? Es el deseo de cumplir por encima de todo la obediencia. Y a ello que nosotros nos movemos en este tiempo, nos movemos a la voluntad de quien manda, o sea, nosotros ponemos lo que mandamos, somos nosotros, pero eso no funciona así. En este caso es atacar la voluntad de Dios. Seguimos en ese pensamiento con las redes sociales, donde los primeros líderes tremendos que hubieron, aún en el Antiguo Testamento, eran Noé y Abraham. Entonces, esa es la parte donde falta, ¿no? Donde falta que nos volvamos un poquito para atrás. Los tremendos evangelistas que juntaban mucha gente era porque andaban en la obediencia. Y hoy no están andando en la obediencia. Por la misma sociedad, por el mismo sistema donde estamos viviendo, donde andemos, el sistema se está moviendo y eso nos está haciendo variar la búsqueda de Dios. Para ello tenemos que volver a los principios, a cómo tenemos que buscar a través de las historias. Y esto es importante, aprender a hacer la obediencia. Me acuerdo una vuelta que mi pastor me decía, antes de enseñarte el evangelio, cuando yo estaba en Buenos Aires, me decía, Fran, antes de enseñarte el evangelio, que es importante enseñarte el evangelio, me gustaría enseñarte a obedecer. En el momento que aprendas a obedecer, va a ser fácil, todo lo que leas lo vas a creer y lo vas a tomar en cuenta y tu vida va a cambiar. Eso sería, quería compartir eso un poquito, hermana Celeste. Gracias. Amén. Amén, hermano. Y es muy cierto. Hoy en día, como cristianos, no estamos obedeciendo a la voz de Dios. No estamos obedeciendo eh, el, el propósito por el cual hemos sido creados, ¿no? Y a veces estamos haciendo hasta caso omiso al llamado que Dios nos está dando. Hay gente que ha sido llamada con este don y que se ve, de verdad que se ve así, como se dice, al rojo vivo, y uno lo ve tras que ve a la persona, dice, esta persona tiene el don de sanidad, esta persona tiene estos dones que el Señor le ha dado, pero estas personas no están queriendo obedecer. ¿Por qué? Porque se están conformando con este siglo, ¿no? Se están conformando con lo que hay acá.
se olvidan de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces se olvidan de que somos temporales, se olvidan de que esta vida no va a ser para siempre. Entonces, como lo decía el hermano Francisco, ¿no? Tenemos que estar preguntándonos, ¿será que estoy obedeciendo a la voz de Dios? ¿Será que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Entonces, que sea una pregunta muy palpable, ¿no? Entonces, amén. Hermana Isma, ahorita le cedo la palabra, denme un segundín, es que están tocando mi puerta y abro rapidito y ahorita vuelvo. Amén. Ahora sí, hermana Isma, la escucho. Buenas noches, pastora, hermanos. Bueno, algo corto, ¿no? Hoy en día, si bien no se obedece la palabra, es tal vez por falta de ignorancia y de seguir a lo que dicen los pastores, ¿no? Y se ve, ¿no? Muchas veces que los pastores pues llevan de acuerdo a su modo, no en todos, pero en una gran mayoría ya hoy en día se está viendo y es como si les estuvieran adoctrinando, ¿no? Y cuando uno deja de estudiar o deja de meditar en la palabra, pues prácticamente va a ser, digamos, fácil decir, no es lo que yo tengo que hacer o es lo que tengo que hacer, y solamente son guiados por el pastor y no el Espíritu Santo. Es simplemente eso. Amén. Y es muy cierto también. Entonces, esto de lo que estamos hablando ahorita es un tema que quizás podemos ampliarlo mucho más, ¿no? Podemos dar nuestras opiniones y podemos tener o contar ciertas experiencias que hemos tenido, porque creo que todos hemos tenido ciertas experiencias con este ámbito y hemos visto también situaciones que se han estado suscitando aún dentro de las iglesias como fuera de la iglesia. Entonces, que este tema acerca de la integración de tradiciones sea, ¿no? Para que nosotros podamos ir reflexionando en cómo abordar los problemas que se están dando hoy en día. Entonces, como les decía, por ejemplo, estábamos hablando acerca de lo que es el crecimiento espiritual online, ¿no? Esto es ya prácticamente un estilo de iglesia, podemos decir, ya es un estilo nuevo de iglesia. No es del todo correcto, tampoco es que esté en desacuerdo para decir, ya, eso es cosa del diablo. No, si nosotros lo aprendemos a usar con sabiduría, puede ser de bendición, porque digo yo, ¿quién de nosotros no ha visto una prédica por YouTube o ha escuchado alguna prédica de algún predicador? ¿No? Creo que todos en algún momento hemos llegado a escuchar porque de alguna forma alimentan el espíritu, pero no es una iglesia, no es una iglesia como tal. Nosotros ahí podemos encontrar hermanos quizás comentando los videos de YouTube, pero no es una misma forma de relacionarnos entre hermanos, ¿no? Entonces es una perspectiva muy diferente. Pero eso lo dejo para que usted también ahí, si a usted le interesa hablar un poquito más acerca de este tema, usted lo puede investigar y nos puede hablar aquí en la clase el día de su exposición también acerca de este tema. Y vamos a ver ahora acerca un poquito de los desafíos contemporáneos en la espiritualidad en cuanto a individualismo y búsqueda de autenticidad. Aunque la espiritualidad contemporánea ha traído diversidad y una mayor integración, también se enfrenta a desafíos particulares, ¿no? Como por ejemplo el individualismo espiritual. La búsqueda individual de significado y la espiritualidad personalizada a menudo llevan al individualismo espiritual, donde la experiencia personal puede prevalecer sobre la comunidad y la tradición. Y esto también es otro tema muy controversial, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que se van de extremo a extremo o que por falta de conocimiento comienzan, por ejemplo, me ha tocado ver en centros de rehabilitaciones, cuando he ido así de visita, ver pastores, ¿no? De años,
10 años, 20 años, predicando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez. Al inicio fue como que, wow, qué tremendo testimonio, ¿no? Pero al volver cada vez estuve un año yendo seguido a un centro de rehabilitación porque estaba visitando a un hermano de una hermana que había caído en lo que son las adicciones. Entonces yo la estaba acompañando a ella todo el tiempo, constantemente. Y la cuestión es que veía pastores de 10, 20 años que al inicio fue como que, wow, tremendo testimonio. Pero conforme fui yendo todo ese año, me di cuenta que el hermano nunca, o el pastor nunca salió de su experiencia personal, ¿no? Entonces todo era su experiencia y si nadie había vivido su experiencia, entonces no era de Dios. Entonces es como que, ¿cómo? Lo ha hecho una persona individual espiritualmente, o él quizás ha tenido ese individualismo espiritual de que si nadie tiene la misma experiencia espiritual que yo, entonces nadie más conoce al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver y muchos también cometemos el error de que a veces en una prédica predicamos más de nuestra experiencia que de la propia palabra, cuando en realidad lo que tiene que predominar siempre es más la palabra que nuestra propia experiencia. No digo que la experiencia está mal, de hecho es algo que va conjuntamente, pero lo que más tiene que predominar sobre todo es el enfoque en la palabra de Dios, ¿no? Más que en nuestra experiencia personal. Y es algo que se ha estado suscitando y se viene suscitando desde hace años atrás y sigue estando aún presente en la iglesia, pero muchas veces esto es por falta de conocimiento o porque las personas no han entrado quizás también, como en el caso de ustedes, a un seminario, ¿no? Y no ha entrado a capacitarse porque creen que la necesidad de capacitarse, no, como es Biblia, ¿no? Muchos dicen, no es Biblia, ¿para qué me voy a capacitar? No, sí, eso se puede interpretar así de simple, ¿no? Y ahí es donde empiezan a salir sexta tras sexta tras sexta. Entonces, por eso es que vemos ahora un montón de sextas, porque la gente ha sacado su propia interpretación bíblica sin ir a teologizar primero, sin averiguar de qué forma se puede leer la palabra de forma correcta. Entonces, también se ha enfrentado a lo que es la comercialización de la espiritualidad, que es lo que les hablaba hace un momento, ¿no? La comercialización de la espiritualidad, a menudo asociada con la búsqueda de bienestar y éxito personal, plantea desafíos éticos y teológicos. La fe no debe reducirse a un producto consumible, sino que implica un compromiso más profundo con la relación con Dios y con los demás. Y esta comercialización de la espiritualidad, claro ejemplo, lo tenemos aquí en Santa Cruz, la iglesia Pare de Sufrir, ¿no? Que comercializa agua de Israel, del río Nilo, que comercializa las astillas de la cruz de Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos mucho bienestar o para que nuestros problemas se vayan, por lo menos de nuestra casa, o la escoba, ¿no? Que barriéndola se van los problemas. Entonces, hemos visto y estamos viendo y se está viendo hoy en día esta comercialización de la espiritualidad, incluso con hermanos a los cuales Dios les ha derramado sobre ellos un espíritu, bueno, no un espíritu, sino el don de sanidad. Y ellos están comercializando con eso. Incluso si usted va, hay un sector de la Ramada donde si usted va, se va a encontrar ahí con personas que tienen su cartelito y dice, se hace una oración por 5 bolivianos. Y ahí tienen ellos su cajita donde la gente mete y tienen su asientito y para él y para la persona que se siente y están ahí con su cartelito, ¿no? Se hace una oración por 5 bolivianos. Si quiere una oración de sanidad, 10 bolivianos. Entonces, es hasta irónico ver esto. A mí me da mucho celo personalmente porque es como, ¿cómo es posible que esté de esa forma comercializando? Me da ese mismo celo que Jesús tuvo, ¿no? Cuando empezó a ver en la iglesia que todo el mundo estaba vendiendo, ¿no? En el templo y tiró todo.
cuando uno ve este tipo de cosas y uno realmente es conocedor de la palabra y uno lee su Biblia y está empapado de lo que es gracia, ¿no? Que todo se da por gracia. Cuando vemos esta comercialización nos entra un celo en el corazón por querer defender la palabra, aunque sabemos que la palabra se puede defender sola, ¿no? Entonces, pero esto es una realidad que se está viviendo hoy, que se sigue viviendo y se va a continuar viviendo y quizás más adelante se va a ver aún mucho más. Aquí entre la comercialización de la espiritualidad también entra lo que les decía, que hay una página de Facebook que vende certificados de salvación, ¿no? De que si uno le compra el certificado, creo que cuesta $5,000, $10,000, algo así, uno ya con ese certificado se va al cielo. Entonces, no es así. Sabemos que no es así, pero estamos viviendo en este desafío también. Entonces, también tenemos lo que es la desconexión digital. Aunque la tecnología ha facilitado la conexión espiritual, también ha llevado a la desconexión, donde la experiencia virtual puede reemplazar la participación activa en una comunidad de fe local. Y es justamente lo que les decía, que mucha gente está tomando a las iglesias digitales o las páginas digitales como sus iglesias propias, cuando no debería ser así. Entonces ellos están reemplazando esta experiencia virtual con la participación activa en una comunidad de fe local, que debería ser lo más adecuado para nosotros, relacionarnos con hermanos, estar ahí, que ellos también sean de buena influencia para nosotros, ¿no? Y no simplemente encerrarnos en lo que es lo digital. Entonces también, pero también, aparte de los desafíos, se han visto muchas oportunidades futuras, o se están viendo muchas oportunidades futuras en la espiritualidad. Y aquí vamos a ver un poco acerca del diálogo y cómo enfrentar ciertos desafíos globales, ¿no? En el futuro, la espiritualidad en la iglesia se va a enfrentar a oportunidades y desafíos emergentes, como por ejemplo el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso ofrece oportunidades para aprender de diversas tradiciones espirituales y enriquecer la comprensión mutua, y esto puede llevar a un enfoque más inclusivo y global de la espiritualidad. También está lo que es el enfrentar desafíos globales. La espiritualidad también puede desempeñar un papel en la respuesta de la iglesia a desafíos globales como la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la promoción de la paz también. Entonces la espiritualidad activa puede inspirar la acción ética en el mundo. Y por último, la integración de la tecnología, ¿no? Donde vemos que la integración reflexiva de la tecnología puede ofrecer nuevas formas de conexión espiritual, pero también requerirá un discernimiento cuidadoso para evitar los peligrosos juegos de la desconexión, ¿no? O los peligros de la desconexión y la superficialidad espiritual, que era justamente lo que le decía. ¿Se puede llevar la integración de la tecnología con el evangelio? Se puede, pero con mucho discernimiento, porque como le digo, aquí hay una línea muy delgada, donde muchos pueden caer en esa línea delgada. Entonces, en conclusión, un camino en transformación constante, ¿no? Así es como he decidido concluir, con un camino en transformación constante. El desarrollo de la espiritualidad en la iglesia a lo largo del siglo XX y XXI ha sido un viaje de transformación constante. Lo hemos visto, lo estamos viendo, lo vamos a seguir viendo, desde las perspectivas tradicionales hasta los movimientos carismáticos y las prácticas contemporáneas. La espiritualidad cristiana ha respondido a los desafíos de su tiempo mientras busca una conexión más profunda con lo divino. Y en un mundo en constante cambio, la espiritualidad cristiana tiene la tarea de ser auténtica, relevante y enraizada a la rica tradición de fe. Y al abrazar la diversidad, enfrentar desafíos y buscar oportunidades emergentes, ¿no? La iglesia puede continuar un faro espiritual que ilumina el camino hacia la transformación personal y social en el siglo XXI. La espiritualidad, en su esencia, sigue siendo un llamado a la comunión con lo sagrado, una búsqueda constante de significado y una invitación a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Y bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Nos toca ver todavía un tema más, lo vamos a ver la siguiente clase.
Y vamos a ir, bueno, como este tema es más corto, lo vamos a ver y voy a decir ahorita quiénes van a exponer la siguiente clase. Van a tener, como es 1 hora de clases, los 30 primeros minutos los vamos a usar para la clase y los otros 30, cada uno va a tener, a ver, le voy a dar 10 minutos a cada uno para que pueda exponer su tema, ¿no? Para que usted pueda hacer su presentación de su tema y pueda explicarlo a la clase. Va a tener 10 minutos cronometrados. Entonces, haga su diapositiva, prepárese, investigue más, y los primeros que van a exponer son hermana Irma, hermano Francisco y también hermano Teléfono. Amén. Amén. Ustedes van a exponer el día viernes y todos los demás que no he mencionado van a exponer el día sábado. Van a tener 10 minutos cada uno para poder abordarnos su tema con un cronómetro. Entonces yo voy a poner aquí en la pantalla, mientras usted va a poner su pantalla, mientras usted comparte su pantalla o su diapositiva, yo les voy a poner un cronómetro para que ustedes puedan ir viendo también cuánto tiempo llevan de tiempo, ¿no? Amén, hermano Francisco. Una preguntita, el tema que nosotros querramos, ¿no? El ¿Algún tema que tema? usted quiera. Usted puede elegir desde el tema 1 hasta el tema 8, el tema que usted Ok. quiera, de cualquiera de los 8 temas. Gracias. Amén. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a terminar la clase del día de hoy con una oración. Hermano Rubén, ¿será que puede terminar con una oración, por favor? Amén, amén. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tener este estudio, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección, te pedimos tu cuidado, Señor. Te pedimos, Señor, tu protección, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por cada estudiante, Señor, que también tú sigas enseñándonos, Señor. Enséñanos más, guíanos más hacia la verdad, Señor. Que la verdad prevalezca, Señor. Nuestra fe también, Señor, esté activa, Señor. Te pedimos por cada uno de los participantes, Señor, tú bendigas, cuides, protejas, Señor. Levanta a cada uno de tus siervos y siervas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Gracias. Buenas noches, licenciada. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.